¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso, ya no de razonamiento verbal, sino de literatura, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que, como ya les he explicado en su momento, por cada 3 clases de razonamiento verbal, desarrollamos una clase de literatura. Hay que también darle una continuidad a las clases, entonces por eso es que de alguna manera no podemos obviar el curso de literatura, que es el curso que en realidad empezamos a trabajar desde un inicio, ¿no? Pero que de alguna manera para darle una continuidad al curso de RB dejamos de hacerlo. Sí, chicos, el día de hoy, 12 de agosto del año 2020, ya saben que esta clase va a estar dirigida para ustedes, chicos del cuarto año de secundaria del Colegio Keuni en Cañete. Para trabajar ese tema, ¿no es cierto?, el posmodernismo peruano, antes hay que acordarnos de algunos temas importantes, ¿no es cierto?, o algunos datos importantes. Primero, si saben que hay posmodernismo, es porque antes existió el modernismo como tal, ¿no es cierto? Profesor, ¿y qué fue el modernismo? El modernismo, por si acaso, chicos, es la primera corriente literaria que surge en Hispanoamérica. Por lo general, ¿no es cierto?, América Latina era un continente que había importado, ¿no es cierto?, a su propia cosmovisión cultural, ¿no es cierto?, elementos traídos de Europa, ¿no? Porque fuimos una colonia, definitivamente, ¿no? Entonces, así en el año de 1888, ¿no es cierto?, podemos manifestar que surge el primer movimiento literario hispanoamericano propio. ¿En dónde surge? Surge en Chile, ¿no es cierto? Hay que recordar eso. Con la publicación del poemario Azul, ¿no es cierto?, del escritor nicaragüense, pues, Rubén Darío, ¿no es cierto? Rubén Darío. Ustedes saben que ese es el apelativo a ese poeta nicaragüense, ¿no es cierto?, que en realidad su nombre verdadero fue, ¿no es cierto?, Félix Rubén García Sarmiento, ¿no? Estamos hablando de que el modernismo tenía una condición evidente de lo que era la poesía, esencialmente la poesía, ¿no es cierto? El modernismo tenía una visión elitista y cosmopolita. ¿De lo que era qué cosa, profesor? De lo que era la literatura. Elitista porque de alguna manera va a tomar las corrientes de la poesía francesa, ¿no es cierto?, el parnasianismo y el simbolismo. Y también cosmopolita porque dentro de la propia poesía modernista se habla de otros países, de otros continentes y de otras latitudes, ¿no es cierto? Ahora, el modernismo se destaca por tener una poesía, tanto elitista como cosmopolita, una poesía bastante encubierta, ¿no? Una poesía poco entendible, ¿no es cierto? Y en contraposición a este modernismo surge el posmodernismo, ¿no es cierto? El posmodernismo se destaca como corriente, ¿no es cierto?, en Hispanoamérica, se destaca como una corriente donde el lenguaje será sutil, donde el lenguaje será criollo, donde el lenguaje será más bien llano, y este divorcio que existe en el modernismo, ¿no es cierto?, de popularidad con lo literario, lo va a adquirir el posmodernismo, porque la gente de alguna manera se va a sentir identificado con, de alguna manera, la literatura que se gesta, que se va a gestar de alguna manera a partir de este movimiento literario, ¿no? No quiero hablar del posmodernismo peruano sin antes hablar del posmodernismo hispanoamericano. Estamos hablando de una corriente literaria que surge a inicios del siglo XX. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que si el modernismo surge a finales del siglo XIX, el posmodernismo surge a inicios del siglo XX, donde los países no solamente ya experimentan una independencia y de alguna manera, entre comillas, una democracia, sino que de alguna manera se dan estas controversias políticas, ¿no? Además, el posmodernismo, como una corriente opuesta al modernismo, va a trabajar una literatura más bien popular, ¿no es cierto? Una literatura más bien desperdigada de adornos, ¿no es cierto? Más bien una literatura que va a mantener, ¿no es cierto?, algunas condiciones del modernismo como la musicalidad, por ejemplo, el cromatismo,
pero dando condiciones más bien regionalistas, más bien típicas de cada país en donde se va a desarrollar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de que el máximo exponente del posmodernismo, ¿no es cierto?, va a ser Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, o Juana de Ibarbarú, como se le conocía, ¿no?, que es el primer Nobel de Literatura que tenemos en Hispanoamérica, ¿no?, la poeta Gabriela Mistral en el año 1945. También, por ejemplo, podemos encontrar a inicios del siglo XX al maestro José Asunción Silva, por ejemplo, el colombiano, que también, ¿no es cierto?, tiene esta cualidad o esta prestancia, ¿no es cierto?, de desarrollar una poesía posmodernista, ¿correcto? O sea, profesor, que el posmodernismo, ¿qué va a ser? Va a ser una corriente literaria que va a surgir de alguna manera a inicios del siglo XX y lo que va a trabajar es una literatura más bien enfocada en las regiones o en los lugares donde va a aparecer. No es tan, por ejemplo, ambiciosa como el modernismo, porque el modernismo era ambicioso porque trabajaba una literatura más bien cosmopolita, una literatura que va de otras latitudes. En cambio, el posmodernismo va a trabajar una literatura más bien regional, más bien típica, más bien de alguna manera, pues, autóctona, ¿no es cierto? Y entonces, el posmodernismo peruano, y en ese caso vamos a hablar del posmodernismo peruano, va a aparecer en una época donde 4 presidentes van a gobernar por esos tiempos, ¿no? Vamos a encontrar, pues, a Guillermo Billinghurst, vamos a encontrar a Manuel Pardo, vamos a encontrar, por ejemplo, de alguna manera, Augusto B. Leguía, ¿no es cierto? De estos, de alguna manera, presidentes, uno solamente fue civil, que es Manuel Pardo, ¿no?, el primer presidente civil del Perú, porque los anteriores eran militares, ¿no es cierto? Entonces, en esta época surge ese posmodernismo, ¿no? En su contexto histórico podemos decir que luego del impacto tan grande que causó el modernismo, ¿no es cierto?, en todos los países de lengua hispánica, apareció una reacción literaria al exagerado cosmopolitismo de dicho movimiento. ¿Qué producía el cosmopolitismo en el modernismo? Que de alguna manera esta nueva mirada a la literatura sea antipopular, ¿no es cierto?, que solamente algunas personas puedan entender lo que se decía dentro del modernismo. Y ella recibió muchos nombres, ¿no es cierto? De alguna manera, esta reacción literaria al exagerado cosmopolitismo del modernismo recibió el nombre de criollismo, ¿no es cierto?, recibió el nombre de regionalismo, de posmodernismo y de otros elementos o otros nombres adicionales, ¿no? Ahora, podemos hablar, ¿no es cierto?, que el posmodernismo también se llamó criollismo o regionalismo porque va a tocar, ¿no es cierto?, de alguna manera las costumbres, ¿no? Va a tocar de alguna manera los personajes y el espacio geográfico de cada autor que de alguna manera estaría representando, ¿no?, y estaría trabajando una literatura, ¿no es cierto? La diferencia del posmodernismo con respecto al modernismo es que los autores ya no escriben de otras culturas, ya no escriben, por ejemplo, desde otras latitudes, van a escribir desde el propio lugar de enunciación, ¿no es cierto? Si hablamos del posmodernismo peruano, tenemos que hablar del Perú, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es como se registra esta dualidad y al mismo tiempo esta oposición o esta contradicción, ¿no? De esta etapa, por su función con propuestas ideológicas latinoamericanas, se desprende una propuesta llamada arielismo, ¿correcto? El arielismo va a remarcar de alguna manera una visión más bien elitista de la literatura. Claro está que los posmodernistas se van a oponer al arielismo, porque el arielismo, y ustedes se acordarán, que habían sido denominados así a este grupo de intelectuales elitistas que tratan de alguna manera de afianzar el modernismo en el Perú, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, que el máximo representante del arielismo va a ser, pues, de alguna manera José Santos Chocano, ¿no es cierto? Ya sabemos que el líder es José de Larribagüero, Agüero, pero el máximo exponente va a ser José Santos Chocano, pues, ¿no? Ahí está. Entonces surge el posmodernismo en oposición
a esa literatura arielista, a esa literatura de alguna manera tan elitista, ¿no es cierto?, tan llena de adornos, ¿no es cierto? Y además hay que recordar que esos adquieren este nombre arielista por este ensayo que publicó José Enrique Rodó, el poeta uruguayo denominado Ariel, pues, ¿no? Por eso se le llamó a este grupo arielista, ¿no? Entonces el posmodernismo va a estar en contra de este precepto arielista que se había trabajado ya en el modernismo. ¿Cuáles son las características evidentes del posmodernismo peruano, ¿no? Primero, existe un espíritu renovador. ¿Por qué renovador? Porque de alguna manera se van a oponer al planteamiento elitista del modernismo, ¿no? Por eso surge el posmodernismo. Hay musicalidad modernista todavía, ¿no es cierto?, dentro de la poesía que ellos trabajan o dentro de la narrativa que ellos trabajan, abordan esta cualidad del modernismo, la musicalidad, ¿no es cierto? La musicalidad. Lo que ustedes conocen, por ejemplo, en los poemas como rima, todavía lo tienen los posmodernistas, ¿correcto? Hay interés por lo nacional, o sea, va a haber una literatura representativamente autóctona, ¿correcto? Una literatura autóctona, ¿no? Que trata de revalorar de alguna manera las costumbres, que trata de revalorar las identidades del país en los cuales se desarrollan, ¿no? Hay una temática localista, lógicamente, ¿por qué? Porque se va a hablar del Perú, ¿no? Evidentemente. Hay una inclinación estética. Inclinación estética primero bajo conductas afrancesadas y luego bajo conductas evidentemente pues nacionales, ¿no? Retorno a la realidad inmediata. A diferencia del modernismo, que trabajaba diferentes latitudes en sus poemas, el posmodernismo va a trabajar de alguna manera con la realidad en la cual se está escribiendo, ¿no? La realidad en este caso peruana, ¿no? Ya no se va a hablar de China, tampoco se va a hablar de Grecia ni de Roma, sino se va a hablar evidentemente del Perú, ¿no es cierto? Ahora, el sencillismo y la depuración de la forma de expresión artísticos hacen que esta literatura evidentemente sea, primero, sea una literatura más bien provinciana, y no solamente provinciana, sino que sea popular. Eso quiere decir que todo el mundo pues podía de alguna manera identificarse con de alguna manera los temas que va a plantear el posmodernismo peruano. Es más, temas cotidianos van a ser los temas principales dentro de las obras del posmodernismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, como, no sé, que un circo llegue a un pueblo, por ejemplo, como en los cuentos de Valdelomar, o la pelea de los gallos, por ejemplo, como en El Caballero Carmelo. O sea, la cotidianidad se vuelve de alguna manera la situación predilecta para la creación del posmodernismo, ¿no? Ahora, hay que recordar, que esto es muy importante, que si en el modernismo el máximo representante es José Santos Chocano, el máximo exponente del posmodernismo peruano fue el escritor iqueño Abraham Valdelomar Pino, ¿correcto? Que ya posteriormente les voy a hablar de quién se trata.